En esta clase vamos a ver los riesgos derivados de la electricidad en el ámbito laboral, las principales características de los elementos que pueden causar riesgos eléctricos y también las principales formas de prevenir los daños que puede ocasionar la electricidad en el cuerpo humano. Bien, la electricidad es un riesgo constantemente presente en la sociedad. Como dice aquí, en la sociedad, pues desde la industrialización generalizada es un riesgo presente, generalmente invisible, pero habitual en todas nuestras actividades. Afortunadamente, cada vez menos presente porque existen mayores normas de seguridad en las instalaciones eléctricas y todo el mundo es también consciente del peligro que representa. El problema a veces es que el uso generalizado y la costumbre que tenemos pues pueden hacer dar confianza y hacer que nos comportemos en cualquier caso como si no representara ningún peligro, simplemente porque no se ve, no se huele, no se percibe. Es muy parecido, por ejemplo, al riesgo que puede haber en un virus en el medio ambiente. Pero la corriente eléctrica tiene un riesgo que nunca hay que despreciar, porque los problemas de salud ocasionados por la electricidad pueden ser muy graves. De hecho, del 4 al 8% de los accidentes de trabajo mortales se deben a electrocución, es decir, un porcentaje nada desdeñable. La electricidad, además, si no es de forma directa, es causa de muchos incendios, de explosiones que pueden ocasionar daños, no solo materiales, sino daños personales. Y se estima que la principal causa de los incendios en la industria se debe a malas condiciones de seguridad en los sistemas eléctricos. Por eso, como repetía antes, cada vez hay mayores normas más estrictas en cuanto a la seguridad en las instalaciones eléctricas. Es posible controlar el riesgo en las instalaciones y eso se hace aplicando las normas de seguridad desde el mismo momento en que se diseña el equipamiento eléctrico. Esto ahora, claro, cuando se construye un edificio o una instalación nueva, las normas existen, pero además hay que adaptar las instalaciones antiguas a las normas actuales. Además, hay que tener unos buenos sistemas de verificación y de control periódicos para evitar que la falta de mantenimiento pueda provocar que estos riesgos, si no están, vuelvan a aparecer con el paso del tiempo. Bueno, sobre la electricidad en sí, no voy a hablar demasiado porque vosotros sabréis mejor que yo lo que significa y cómo se comporta la electricidad. Sí vamos a hablar acerca de la electricidad y el cuerpo humano. El riesgo eléctrico se define como un riesgo originado por energía eléctrica y un accidente eléctrico como una lesión producida por el efecto de la corriente eléctrica. Lo relevante aquí es que el cuerpo humano se comporta como un conductor y que por lo tanto la corriente eléctrica puede pasar a través del cuerpo por diferentes caminos, también dependiendo de qué camino siga la corriente va a provocar un tipo de daños u otros, y eso lo veremos más adelante. En cuanto a los dos tipos fundamentales de corriente, alterna y continua, es importante distinguirlos porque también provocan daños distintos. La corriente continua en general es menos peligrosa que la corriente alterna. La corriente alterna, pues en función de su intensidad, de su tensión, provocará unos daños o no, pero en general siempre es más peligrosa que la corriente continua. La corriente continua para producir efectos similares que la corriente alterna necesita una mayor intensidad y un mayor tiempo de circulación. Esto de manera, como decíamos, generalizada. Las clases de riesgo eléctrico las vamos a dividir entre contactos directos o contactos indirectos. En el contacto directo, pues la persona que sufre el daño entra en contacto directo con un cable, una clavija, un enchufe, algo que tiene la corriente eléctrica directamente. Mientras que en los contactos indirectos, en ellos la persona entra en contacto con elementos que no deberían formar parte del circuito o que no forman parte del circuito y que no deberían tener tensión. Es decir, si alguien toca un cable que tiene tensión, pues es un contacto directo, un enchufe. Si alguien toca algo metálico que por algún avatar está conectado a una instalación eléctrica, pero eso no debería tener tensión, pues se supone un accidente y eso se considera como contacto indirecto. También puede haber quemaduras por arco eléctrico.
producidas por la unión de dos puntos que están a diferente potencial, pues mediante un elemento que tiene baja resistencia eléctrica. Veremos posteriormente algunas de las lesiones que se pueden provocar por arco eléctrico. Otra forma de daño indirecto es una caída o un golpe producida por un choque eléctrico o por un arco eléctrico. Es decir, la electricidad no provoca de manera directa el daño, pero hace que una persona se pueda caer, por ejemplo, desde una altura, desde un poste, y la caída provoque daños, en algunos casos importantes o incluso mortales. O también los incendios y las explosiones. Ahí tampoco hay intervención directa de la electricidad, sino que el daño se produce justamente por las consecuencias de ese incendio o de esas explosiones. En los efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano influyen diferentes factores. Entre ellos, pues, por ejemplo, la intensidad de la corriente, lógicamente. La intensidad de la corriente es la cantidad, o podríamos definirla, aunque para vosotros resulte una definición un poco grosera, como la cantidad de electricidad que recorre el circuito eléctrico por unidad de tiempo. También la duración, a mayor duración, mayor gravedad. La frecuencia de la corriente eléctrica, la trayectoria de la corriente a través del cuerpo, no es lo mismo que entre por un brazo y salga por el otro, o que entre por un brazo y salga por los pies, o que entre por un brazo y se quede. Esto está estudiado, lo veremos posteriormente, como tratar de cuantificar el daño de la corriente eléctrica en función de su trayectoria. También la resistencia del cuerpo humano, que el cuerpo humano se comporta como un elemento resistivo, pero tampoco todos los tejidos tienen la misma propiedad de conducción de la electricidad. El cuerpo humano no es una materia uniforme, sino que está formado por muy diferentes tejidos que se comportan de diferente manera. Y también dependiendo de la persona, de su edad, de si es hombre o mujer, de compuestos en la sangre, como por ejemplo el alcohol, la presión arterial, etcétera. Y también de la tensión aplicada, como es lógico. La tensión aplicada pues también influirá en que los efectos sean mayores o menores. La intensidad de corriente. Bien, como bien sabéis, una unidad de las unidades de medida es el amperio y en función de eso definimos algunos conceptos que nos interesan para tratar de cuantificar la afectación de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. En general, el umbral de percepción de la corriente eléctrica sin daños se considera que está en 0,5 miliamperios de intensidad. Luego hay un umbral ya de no soltar, en el que si se recibe esa corriente no se puede soltar, que es de 10 miliamperios, siempre que nos hallemos en tiempos superiores de exposición de 5 segundos a bajas tensiones, porque a altas tensiones la víctima puede salir despedida. Luego hay un umbral importante, que es el umbral de fibrilación. ¿Qué es la fibrilación? Como sabéis, el corazón humano se comporta como un elemento que funciona a partir de estímulos eléctricos. Si nosotros le aplicamos al corazón un estímulo eléctrico especial de una elevada intensidad, va a reaccionar y reacciona fibrilando. Fibrilando es contrayéndose de manera totalmente alocada, ¿m? Y una fibrilación ventricular del corazón equivale mecánicamente a una parada cardíaca, porque la fibrilación ventricular hace que el corazón no pueda bombear la sangre de manera eficiente y entonces la sangre se para y en ese caso pues la persona muere. Por lo tanto, la fibrilación ventricular es una situación técnicamente similar a la de parada y por eso se estudia con mayor intensidad. Y se considera que el umbral de fibrilación para tiempos superiores de exposición a corriente de 3 segundos es de 40 miliamperios. Ahora vamos a ver algunos cuadros con todas estas cosas. En este cuadro tenemos el efecto de la corriente alterna en el organismo. Ahí está el umbral de percepción junto con los tiempos de exposición y ahí tenéis el umbral de no soltar que varía desde un tiempo de exposición corto a un tiempo de exposición largo. Y luego también el umbral de fibrilación a partir del cual tenemos la probabilidad de fibrilación del 5% o del 50%. Y fijaos que a tiempos de exposición más elevados, estos umbrales de no soltar o de fibrilación disminuyen mucho. Estos efectos se producen cuando hablamos de una trayectoria de la electricidad
de una mano hasta los dos pies, que como veremos después va a ser el trayecto de referencia para cuantificar el efecto de una corriente en el cuerpo humano que pueda tener otra trayectoria. Este cuadro que vemos aquí para corriente alterna está calculado para ese trayecto de circulación de la corriente. Repito, de una mano a los dos pies. Y ahora vamos a ver los efectos de la corriente continua, que gráficamente son parecidos, pero con unas intensidades de corriente más elevadas, como podemos ver aquí. Es decir, la forma es más o menos la misma, pero la intensidad de corriente necesaria es mayor para producir el mismo tipo de efectos. Estos efectos también de la corriente continua se refieren a ese mismo trayecto de la corriente eléctrica que he comentado anteriormente. Y aquí tenemos un cuadro también de resumen, ¿eh? Efectos en el cuerpo humano, el umbral de que se siente la corriente, menos de 0,5 miliamperios ni se percibe, el calambre, la tetanización, que consiste en contracciones musculares sucesivas y mantenidas. Esto sonará la palabra de la enfermedad tétanos. El tétano se caracteriza por una contracción permanente de musculatura, y la tetanización es una contracción sostenida, mantenida. El umbral de no soltarse, la parada respiratoria y, por fin, la fibrilación ventricular, como decíamos, una contracción descontrolada de los ventrículos, que son los que tienen la mayor cantidad de miocardio y que con su contracción envían la sangre al resto al resto del organismo. Y como hemos dicho antes, la resistencia eléctrica es muy importante, la resistencia del cuerpo, que se comporta de una manera irregular. Entonces, bueno, pues se intenta calcular cuál es la resistencia total del cuerpo en función de la tensión de contacto y de los trayectos que tiene la electricidad. En este caso, para el trayecto que figura en esa tabla, con la frecuencia y la superficie de contacto esa de referencia, pues tenemos en la tabla los valores de impedancia total del cuerpo humano en función de la tensión de contacto. Lógicamente varía. Esto es para corriente alterna. Si vemos las tablas en la corriente continua, pues vemos igualmente que la tensión es más elevada. Por lo tanto, la resistencia eléctrica del cuerpo humano también varía también influye en las lesiones que va a provocar la electricidad. Y aquí tenemos la trayectoria de la corriente en el cuerpo. Como decíamos antes, no es lo mismo que la corriente entre por un lado y salga por otro. Y por eso se calcula un factor que se llama factor de corriente de corazón. Se toma como referencia un trayecto que es el de la mano izquierda al pie izquierdo o al pie derecho o a los dos pies. Como veis ahí, en este caso asumimos un factor 1, o de las dos manos a los dos pies, el factor 1. Y luego hay otros trayectos que, comparados con estos, pues provocan peores efectos o efectos más leves. Por ejemplo, del pecho a la mano izquierda, pues el factor de corriente es 1,5 o del pecho a la mano derecha 1,3, mientras que de la mano derecha al pie izquierdo o al pie derecho o a los dos pies, pues el trayecto de la corriente es menos dañino. ¿Por qué? Porque al ser de la mano derecha, no pasa exactamente por el corazón, que como sabéis está más o menos en el centro del pecho, pero más bien a la izquierda. Y ahí tenéis, bueno, otros valores calculados según este factor de corriente de corazón F, que nos permite también determinar cuál de esos trayectos va a provocar mayores daños en el organismo. La tensión aplicada, como es lógico, también influye y es directamente proporcional, eh, perdón, la intensidad es directamente proporcional a la tensión aplicada en el punto de contacto. Y bueno, esto ya os lo pongo ahí porque corresponde, pero lo sabéis mejor que yo, lo que son sistemas de alta, de baja o de muy baja tensión. Y evidentemente, pues esto también influye en el daño que se provoca en el cuerpo cuando pasa la corriente eléctrica. Vamos a ver ahora sí, algunos de los efectos que la corriente eléctrica provoca en el cuerpo. Cuando hay paso de corriente por el cuerpo, pues se puede provocar esa tetanización muscular, una contracción permanente que si afecta a algunos músculos específicos, como por ejemplo los músculos respiratorios, puede provocar parada respiratoria. Un músculo liso, músculo esquelético, pues de una extremidad va a provocar daños, pero no va a provocar daños vitales. Pero los músculos respiratorios sí. O por ejemplo el músculo cardíaco.
Si se llega a la fibrilación ventricular, como hemos dicho, con esas intensidades y esos tiempos de exposición, pues puede provocar la muerte si no hay una asistencia temprana y adecuada. Puede además provocar quemaduras internas y quemaduras externas, que pueden ser mortales o no, en función también de las características del paso de la corriente, además de lesiones físicas secundarias por las caídas o los golpes, como hemos dicho antes. Es decir, la corriente pasa por el cuerpo, la persona puede quedar desvanecida, caer y provocarse otras lesiones. Y cuando no hay paso directo de la corriente por el cuerpo, pues, por ejemplo, quemaduras por arco eléctrico, lesiones oftalmológicas como conjuntivitis o cegueras, o también lesiones debidas a explosiones de gases o vapores iniciadas por arcos eléctricos. Es decir, la gama de daños que pueden provocarse por la electricidad son muy variadas y también muy variadas en cuanto a su forma de exposición. Normalmente, los accidentes eléctricos suelen producirse por un cúmulo de varios factores, de los que el más importante suele ser el desconocimiento, la desinformación o la ignorancia. También por imprudencia y negligencia. La negligencia y la imprudencia pueden estar relacionadas justamente con la confianza en que no nos va a pasar nada porque conocemos muy bien los sistemas. Cuando tomamos demasiada confianza es cuando un accidente nos puede pillar más desprevenidos, un imprevisto, nos puede pillar, pues eso, sin capacidad de reaccionar. Por eso es muy importante la formación, como veremos después, y no perder en ningún momento la prudencia a la hora de manejar corrientes eléctricas. Y también por falta de medios de seguridad técnica y personal, o por no llevar a cabo las medidas que sí que existen. Como condiciones inseguras, pues tenemos muy importante el desgaste normal de las instalaciones y los equipos. Todo tiene una durabilidad, ¿eh? Entonces, los equipos y las instalaciones necesitan un mantenimiento. Si este no se produce, se va perdiendo el desgaste que puede provocar accidentes eléctricos. También el abuso por parte de los usuarios, sobrecargas, también son comunes. Un diseño inadecuado, cada vez sucede menos, pero también puede pasar y ha sucedido desde luego. Y lógicamente el mantenimiento inadecuado del que ya hemos hablado. Se hace un mantenimiento, pero no es el correcto o directamente ni se hace el mantenimiento. Hay unas normativas de legislación vigente que hay que tener en cuenta a la hora de tener unas condiciones de trabajo que los trabajadores deben cumplir frente al riesgo eléctrico en el ámbito laboral. Y esa normativa, encabezada por el Real Decreto 614 de 2001, establece que el empresario debe adoptar todas las medidas necesarias para que de la utilización o presencia de la energía eléctrica en los lugares de trabajo no se deriven riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, o si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. Como veis, pues no varía de otros riesgos que hemos ya estudiado y que nos vienen a decir lo mismo. Evitar el riesgo y si no se puede evitar, minimizarlo o reducirlo al mínimo posible. La adopción de estas medidas debe basarse en la evaluación de los riesgos que está contemplada, y ya veremos más adelante en otro tema, en la prevención, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La normativa se centra en varios aspectos. En primer lugar, en las instalaciones y nos dice qué características generales deben tener y cómo se deben utilizar y mantener los equipos e instalaciones eléctricas para que los trabajadores que usan estos equipos estén debidamente protegidos. Y para la regulación específica se remite esta normativa a la reglamentación electrotécnica. Después, incide sobre las técnicas y procedimientos de trabajo, sobre los métodos más seguros para poder trabajar en instalaciones eléctricas o cerca de ellas. Consisten en medidas para proteger a los trabajadores que tienen que manipular la propia instalación eléctrica o su entorno. No se refiere tanto a los usuarios, sino a los trabajadores. Y también sobre la información y formación, que debe ser diferente en función de qué tipo de instalación eléctrica estemos hablando, de la relación del trabajador con esa instalación y del tipo de trabajo que se realiza en dicha instalación. Es decir, la formación y la información deben ser lo más adaptadas posible a cada situación específica, a cada puesto, incluso a cada trabajador, sobre todo a cada tipo de instalación. Aquí os presento y también os cuelgo en el campus virtual esta guía técnica
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo sobre evaluación y prevención del riesgo eléctrico, que proporciona una serie de pautas para tratar de prevenir, como dice su título, las consecuencias provocadas por accidentes eléctricos. En cuanto a medidas de prevención, de protección para los contactos directos, lo primero hemos de tratar de limitar la corriente a intensidades no peligrosas, si es que es posible. Separar por distancia o alejamiento de los elementos en tensión. O sea, que sea prácticamente imposible, aunque sea de forma accidental, contactar con algún elemento que forma parte de la instalación eléctrica. Poner obstáculos, defensas, aislamientos. Y recubrir esas partes activas mediante diferentes tipos de aislante que existen de muchísimos modos y también en diferentes graduaciones de aislamiento. Son, como podéis entender, son medidas bastante obvias contra los contactos directos. Y contra los contactos indirectos, bueno, pues está más relacionado con las tensiones. Cuando hay una tensión superior a 50 voltios, siempre es necesaria protección. Siempre. Si la tensión es hasta menor de 50 voltios, depende de qué intensidad sea. Si se trata de lugares húmedos o conductores, por debajo de 24 voltios no es necesaria protección. Y si se trata de lugares secos o no conductores, se puede elevar ese umbral hasta los 50 voltios. Si es inferior a eso, en función de qué lugar sea, entonces sí que habrá que utilizar medidas de protección. En cuanto a la clasificación genérica de sistemas de protección, tenemos los sistemas de protección de clase A y los de clase B. Los sistemas de protección de clase A reducen el riesgo por sí mismos, de manera que hacen que el contacto no sea peligroso o impiden el contacto simultáneo entre elementos conductores cuando haya tensión peligrosa. Mientras que los sistemas de clase B, o también dichos sistemas activos, desconectan o cortan la alimentación cuando se detectan condiciones peligrosas. Sistemas de clase A, aquí tenéis unos cuantos que conocéis también mejor que yo. Separación de circuitos, empleo de pequeñas tensiones de seguridad, separación entre partes activas y masas accesibles por aislamiento de protección, inaccesibilidad simultánea entre conductores y masas o recubrimiento con aislantes. Y en cuanto a sistemas de clase B, también los conocéis mucho mejor que yo. Aquí están clasificados en baja, alta y muy alta sensibilidad en función de la corriente de fuga y en función de las necesidades que tengamos a la hora de cortar la corriente eléctrica en según qué sitio, si queremos mucho margen de seguridad muy alto o no tan alto. Pues en función de eso se instalarán unos u otros. Y por último, ¿qué hemos de hacer ante una persona que se ha electrocutado? Bueno, lo más importante no es agarrar a la persona, al revés. Lo primero, lo que hay que hacer es eliminar la fuente de riesgo, que es la corriente eléctrica. Por lo tanto, lo primero que hay que tratar de hacer es cortar la tensión. En el momento en que se corte la tensión, podremos auxiliar a la persona. Si no, corremos el riesgo de nosotros electrocutarnos al tocar a la persona que está sufriendo el shock eléctrico. Si no podemos cortar la tensión o no sabemos cómo, hay que apartar a la persona electrocutada de la fuente, pero sin mantener contacto directo, no con nuestras manos. ¿Cómo? Pues utilizando algún aislante, una madera, de donde se pueda, de una silla o de algún mueble o lo que sea. Nunca, lógicamente, con una barra metálica o sin guantes aislantes. Y luego ya, una vez que hemos conseguido o bien cortar la tensión o bien apartar a la víctima de la fuente eléctrica o las dos cosas, entonces hay que prestarle las medidas de primeros auxilios. Depende, pues si la persona no está en parada, pues lo que le haga falta. Si está en parada cardiorrespiratoria, tendremos que aplicar medidas de resucitación cardiopulmonar, que ya veremos también. Y lo más importante todavía, avisar y pedir ayuda. Porque si nos ponemos a intervenir y no pedimos ayuda, pues estamos perdiendo tiempo. Hay que pedir ayuda lo primero, para que en el tiempo que llega la ayuda técnica, nosotros tal vez hayamos podido incluso salvar la vida de la persona o al menos mantenerla en mejores condiciones. Por lo tanto, pedir ayuda, prestar primeros auxilios, siempre después de eliminar el riesgo o bien de quitar a la persona que está sufriendo el choque eléctrico de la fuente de riesgo, de la fuente eléctrica.